muchas gracias a todos, particularmente a Jorge Silvero y a la Corte Suprema, esta muy honrosa invitación que me ha significado una nueva oportunidad de venir al Paraguay, disfrutar de este ambiente extraordinariamente bello de hermandad entre nosotros. Tuve la oportunidad de estar, como dice el informe de la hoja de vida que evaluamos en algún momento en sus inicios, la primera etapa de implantación del sistema penal acusatorio, adversarial. Tuvimos también la oportunidad de llevar algunos técnicos, abogados y profesores que implantaron el sistema para que nos asesoraran también en Colombia. Particularmente nos interesó mucho el tema de la depuración y liquidación de inventarios para efectos de asegurar más tranquilidad en el trabajo de los nuevos fiscales y jueces que iban a aplicar el sistema. Desde luego, vengo muy contento y agradecido y emocionado de poder estar aquí otra vez con ustedes, sabiendo la estrecha relación que existe cultural y jurídica entre el pueblo colombiano y el pueblo paraguayo, quienes compartimos nacionalidad por mandato constitucional y legal. Muy bien, Colombia es un país que se ha caracterizado históricamente por innovar, por construir soluciones en materia de control constitucional. Desde mediados del siglo XIX, las instituciones constitucionales y legales, junto con las de Venezuela y Panamá, que formaban parte, por lo menos Panamá, del territorio colombiano a mediados del siglo XIX, introdujimos la figura sui generis de la acción pública o ciudadana de inconstitucionalidad contra las leyes, con competencia concentrada y exclusiva en la Corte Suprema de Justicia, ya desde 1849, posteriormente Venezuela en el 53, y ha sido una característica de esos aportes colombianos al derecho constitucional, del control de constitucionalidad. Ahora, otra cosa es la noción de justicia constitucional, que para nosotros tiene unas connotaciones bien diferentes. De igual manera, en Colombia se introdujo, ya bajo el modelo constitucional centralista, la figura de la resolución judicial de las controversias entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Digamos, lo que hoy se conoce como controversias constitucionales o el veto presidencial en Colombia se le entregó, cuando se trataba de causas constitucionales, a la Corte Suprema, la resolución del enfrentamiento. Esto, desde luego, es antes de que la ley sea promulgada. Posteriormente también introdujimos, dentro de un modelo centralista, unitario y conservador, en la Constitución, la vía de excepción, la excepción judicial frente a las leyes. En el entretanto, entre 1886 y 1910, aplicamos una cláusula del Código de Procedimiento Civil que adoptó el modelo europeo central de la interpretación conforme, una especie de presunción de constitucionalidad de las leyes que ya no existe más desde 1910. Y ese es uno de los equívocos que buena parte de la joven y reciente doctrina del control constitucional en Colombia no alcanza a comprender. En los regímenes en los que existen instrumentos judiciales que permiten la inaplicación de la ley, no puede existir presunción de constitucionalidad.
Si cualquier juez puede descalificar con fines subjetivos, específicos y concretos, inclusive en Colombia nunca ha habido un incidente procesal específico de inaplicación. En cualquier etapa del proceso civil, penal, laboral, se puede pedir la anulación del proceso por razones constitucionales, pidiendo la aplicación de la cláusula de la supremacía constitucional y la capacidad de los jueces de resolver las controversias, los casos con base en su lectura de la Constitución descalificadora de la ley para el caso. Desde luego, como lo decía Héctor, la militancia ideológica de los jueces con la superioridad nominadora, evaluadora y de control, es decir, la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de Estado, pues hace que sea muy escasa la vocación de desaplicar la ley para aplicar lo que no dice nada. La Constitución, por regla general, pues todos lo sabemos, son fórmulas escuetas, cargadas de valores, abiertas, con muy poco contenido. Entonces los jueces, habituados a un discurso interpretativo y a una dogmática positivista, pues son escasos en sus aproximaciones a desprender de la Constitución principios y menos a construir reglas que no aparecen con claridad. Tenemos entonces la vía de excepción, pero muy famélica desde el punto de vista de la vocación judicial. Ahora, desde luego, a partir del año 91, es muy diferente el panorama, porque el año 91 permitió la redacción de una extraordinaria Constitución. La Constitución colombiana del 91 es apreciada con mucho valor, con mucho sentido de modernidad y avance, no solamente por el vecindario de la comunidad jurídica andina, sino en el concierto jurídico europeo y americano en general. El año 91 es un año espléndido de oportunidades. Estamos apenas a un año de la caída del muro de Berlín, de la descomposición del sistema o de los dos grandes sistemas hegemónicos. La Constitución española ya había cumplido y se había madurado ciertamente con la tarea encargada de transformar la sociedad en un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Quienes redactaron la Constitución del 91 en la Asamblea Nacional Constituyente en Bogotá fueron, digamos, casi todas las fuerzas políticas vigentes, salvo las FARC, el Partido Comunista y lo que era la Unión Patriótica, víctima de una persecución planeada de fuerzas de extrema derecha y una especie de eliminación genocida de sus integrantes. Pero quienes redactaron la Constitución del 91 tenían la idea de un pacto de paz, de un pacto social abierto, dinámico. Tuvimos hasta un entrenador de fútbol con relativos éxitos, el señor Maturana, de constituyente. Se le ofreció ser constituyente a un jugador de fútbol también apreciado por ciertas peculiaridades escenográficas, como René Higuita, y él dijo: no, yo me reservo para la próxima constituyente. Digamos, tuvimos guerrilleros, campesinos, pero también la gran intelectualidad liberal y conservadora, y un gobierno muy vigoroso. El gobierno de César Gaviria, que sale después de que en Colombia han asesinado 7 candidatos presidenciales, han asesinado más de 20.000 entre policías y agentes de seguridad. Digamos, nosotros llegamos al 91 con la esperanza de encontrar la paz, de encontrar un escenario muy propicio para el desarrollo democrático. Y lo que más se cambió, aparte del modelo económico
porque Colombia adoptó un modelo económico de economía social de mercado con prevalencia del neoliberalismo, aperturista, desregulador, internacionalista y promotor de la iniciativa privada. Desde luego, las grandes empresas sociales del Estado hoy están en manos de los particulares: salud, telecomunicaciones y régimen social de pensiones y de riesgos profesionales. Los grandes negocios que antes atendía el Estado en materia de servicios públicos, casi todos los domiciliarios, han pasado a manos de los particulares. El Estado colombiano tiene muy pocas empresas que presten servicios públicos domiciliarios. Buena parte del conflicto en materia de justicia constitucional hoy es específicamente dirigido a lograr la justicia constitucional frente a los particulares que prestan servicios públicos o que atienden derechos sociales con emprendimientos particulares. Digamos, el Estado se desprendió y permitió que la salud fuera un negocio, con unas reglas hermenéuticas expresas de solidaridad, universalidad, gradualidad y ciertos subsidios que permite la Constitución establecer a estamentos y estratos. Pues bien, sobre este punto es que quiero radicar alguna parte de la intervención. En el año 91 introdujimos una serie novedosísima para nosotros de instituciones. Luego me referiré a otra de control, a otras que introdujimos después de la del 10, de la vía de excepción. Introdujimos la acción de tutela, el amparo constitucional, desconocido entre nosotros. Introdujimos en la Constitución acciones populares, que estaban en el Código Civil, desde luego, pero también escasísimas para los temas que preveía la jurisprudencia romana, también con escaso desarrollo. Pero introdujimos las acciones de grupo, las acciones de clase, las acciones por intereses difusos, la responsabilidad civil objetiva por los daños causados por el Estado al medio ambiente. Desde luego, todas las acciones colectivas se refieren a los derechos de los consumidores, de los usuarios, de los vecinos, y tienen que ver con derechos colectivos distintos a los del ambiente, inclusive la moral pública. Hoy en día se cambió la jurisprudencia hace unas 2 semanas. Tenemos un largo recorrido de jurisprudencia por vía de la acción popular que permitía desmontar procesos contractuales de la administración pública por graves motivos de corrupción y moralidad. Pero además introdujimos otras figuras. Me voy a detener en otro pequeño paréntesis intermedio. La acción de tutela es un elemento de mostrar precioso de la evolución jurídica colombiana de los últimos años. Tiene como reglamento o regulación procesal un decreto que es el 2067 de 1991 y corre parejas con el decreto, perdón, el 2591, y corre parejas con el 2067, que es el reglamento de las acciones de control constitucional. Yo quiero señalar que la jurisdicción constitucional en Colombia tiene un componente de control constitucional y otro componente de justicia constitucional. Pero quiero cerrar este paréntesis de la acción de tutela diciendo que hoy tenemos en las estadísticas más de 3 millones de acciones de tutela en 20 años. Ustedes imaginan, la mayor parte de ellas con doble instancia. Afortunadamente en Colombia se introdujo la figura de la selección discrecional, lo que llamaba el maestro Fix, el certiorari, que es la modalidad americana de selección de las decisiones relacionadas con la tutela, lo que alivia en cierta forma el trabajo de la Corte Constitucional en medio de esos 3 millones de causas. Y la mayor parte de las causas no son dirigidas contra la administración pública, contra particulares, inclusive de clubes sociales, por maltrato público
de sus socios con efectos en sus hijos, en sus hijas, en su mujer, en fin, digamos, la evolución del amparo es generosa y notable. Pero creo que no puedo pasar esta revisión sin advertir de la introducción de 2 o 3 figuras judiciales en el año 91 que obedecen a un proceso político e histórico propio, que son instituciones de sumo interés para países de nuestro entorno cultural y jurídico y político, a los que muchos les tienen terror, otros no dicen la verdad porque se oponen a ellas, y a nosotros nos toca decir por qué, nos corresponde decir por qué las introdujimos. Se llama el Fuero Penal Directo, Pleno y Autónomo de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sobre los congresistas. Nada de proceso previo de aforamiento, ni de definición procesal de la procedencia del fuero. La Corte Suprema de Justicia directamente investiga, enjuicia y sanciona a los congresistas nacionales, senadores y representantes a la Cámara o diputados nacionales. Fuero penal directo. Esto desde luego ha causado un terremoto largo. Ya más de 60 senadores y congresistas condenados por delitos relacionados con recibir dinero del narcotráfico, promover la corrupción y por delitos de lesa humanidad, como quiera, al que se aliaron para movilizar el electorado y los votos con grupos de paramilitares. Se llama la parapolítica. Desde luego también hay políticos aliados de las FARC que recibieron el beneficio de la amenaza física contra los electores para que recibieran votos por ellos, y eso se llama la FARC política. Esto ha transformado radicalmente el sistema político colombiano, y hoy se tramita en el Congreso una reforma constitucional para desmontar el fuero penal directo. Y este gobierno complaciente, tolerante y favorecedor lo está apoyando. La otra figura es la de la pérdida de investidura. Como ustedes saben, Colombia tiene un régimen de doble jurisdicción material y orgánica, digamos un paralelo jurisdiccional. La jurisdicción ordinaria, civil, laboral, penal, comercial, de menores, familia y agraria, cuya cabeza es la Corte Suprema de Justicia, y la jurisdicción contencioso administrativa, que contiene todas las decisiones, todo el control judicial de la legalidad de los actos, de los hechos, de las operaciones y de las vías de hecho de la administración. El Consejo de Estado en Colombia es un órgano jurisdiccional, no es un órgano administrativo ni un órgano independiente, forma parte de la rama judicial. Es exótico porque la mayor parte de nuestros países no tienen esa doble jurisdicción. Seguimos el modelo americano de Suprema Corte de Justicia. Nosotros tenemos Corte Suprema de Justicia más Consejo de Estado. Hablamos antes de Suprema Corte o de Corte Suprema de altas cortes, un poco en el sentido inglés o británico, altas cortes. Tenemos otra alta corte que es la Corte Constitucional. Tenemos 3 cabezas de la jurisdicción, pero básicamente la jurisdicción contenciosa es el juez de lo contencioso administrativo, fiscal, laboral público, electoral, contractual, responsabilidad extracontractual, todo organizado en Consejo de Estado, tribunales administrativos y jueces administrativos. Son 2 jurisdicciones paralelas, no se cruzan porque son materias separadas, pero ambas pueden conocer de la acción de tutela o amparo. Pues en el Consejo de Estado se radicó una acción y una competencia sobre ella que se llama la acción popular de pérdida de investidura.
el Consejo de Estado puede remover la investidura del congresista por razones previo a un juicio, con audiencias públicas y periodo probatorio y controversia, digamos, cumpliendo todos los supuestos básicos del derecho procesal, digamos, contencioso administrativo. Y esto ha significado en estos 20 años también una purga notabilísima del Congreso colombiano. No obstante, los males no terminan. La purga no significa la eliminación del foco de descomposición. Nosotros sí hemos logrado alejar un poco la influencia del dinero, del narcotráfico en la política. Pero la pérdida de investidura tiene mucho que ver con comportamientos contrarios a la corrección administrativa, por indebida destinación de recursos públicos, por tráfico de influencias, por violación del régimen de inhabilidades. Entonces, lo que tenemos en Colombia después del 91, aparte de las grandes instituciones que son aporte colombiano a la ciencia política americana, como lo decía Grant en su trabajo conocido por todos nosotros, han sido estas dos nuevas instituciones, el fuero penal directo y la pérdida de investidura del Consejo de Estado. Pero además aportamos otra figura, que es la silla vacía. Cuando se adopta una decisión judicial, tú me puedes avisar porque yo perdí el control aquí del tiempo. Ok. La silla vacía es una consecuencia política que impacta al partido al cual pertenece el congresista vinculado a delitos de lesa humanidad y delitos contra el patrimonio público, consistente en que con la orden de la Corte Suprema de Justicia de continuar con la investigación y aprender al congresista, el partido pierde la curul, se reduce así la base material y numérica del quórum y de la mayoría. Digamos, ¿cómo vamos a permitir que los políticos se amparen en los partidos y los partidos no respondan? Entonces se produce esta. Pues bien, quería hacer estas aportaciones porque sé que en estas y otras latitudes vecinas suena insólito. Se habla de interferencia de poderes. No, pues no, para nada. ¿Y cómo garantizar que esto funcione bien? Pues claro, porque debe haber un juicio político y penal sobre los magistrados por abuso de autoridad y por indignidad, que se tramite en las dos cámaras, como ocurre sobre el presidente y los demás aforados. Pero ocurre que en Colombia la Corte Suprema y el Consejo de Estado no son designados por el Congreso. Hasta ahora, después del 91, antes era mucho más libre. La cooptación es un instrumento que permite a la propia Corte designar sus reemplazos. Ahora lo hace con base en unas listas elaboradas por el Consejo Superior de la Judicatura, y este Consejo Superior de la Judicatura es al mismo tiempo nombrado por periodos fijos, inamovibles, por parte de las mismas Cortes, o sea que la rama judicial se autointegra, salvo la Corte Constitucional, que tiene la participación del Senado, pero los candidatos salen también de las altas Cortes. Bueno, quiero señalar que en Colombia hasta ahora estamos hablando de derecho procesal constitucional, a pesar de que en nuestro país existe una larga tradición de procesos y procedimientos constitucionales. Desde 1968, cuando se introdujeron otras reformas a las que me voy a referir, se dictó un decreto regulador de esos procedimientos. Quisiera hacer algunas aportaciones en relación con estos procedimientos. En Colombia la acción contra las leyes es ciudadana y es control abstracto, sin interés subjetivo ni personal alguno. Es el control abstracto de la operancia y de la vigencia de la Constitución. Los trámites de ese proceso se hacen ahora ante la Corte Constitucional, pero se hacían ante la Corte Suprema de Justicia, que tenía una sala constitucional proyectista, nunca fallaba.
fallaba el pleno de la Corte. Pero es ciudadana. Inclusive yo conocí, cuando estuve magistrado en la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad contra la ley presentada vía telegrama. Yo no sé cómo se llama aquí en Paraguay, el Marconi, un telegrama, en la Oficina de Telecomunicaciones de San Andrés, isla en el Caribe. Un señor, moreno él bastante, presenta una demanda de inconstitucionalidad identificándose con su documento y llevando testigos de que él es la persona, y se envía por telegrama. Los requisitos eran muy sencillos: transcribir la norma demandada, señalar las normas violadas y un breve, si quiere, concepto de la violación, y demostrar que es ciudadano, no persona jurídica ni extranjero. Pues bien, la acción ciudadana de inconstitucionalidad a muchos parece absurda. El pueblo, ¿con cuál título y legitimidad ataca la ley que es producto de los partidos? Pues es la democracia participativa y directa, y tampoco hubo problemas. El promedio eran 170, 170. Al final, cuando los narcotraficantes estaban peleando mucho contra los decretos de estado de sitio y contra las leyes de extradición y demás, subió un poco porque financiaron a algunos demandantes que no eran tan desinteresados, pero no pasaron de 150 las sentencias por año, vale decir menos de media por día, digamos, una cada 2 días, es decir, cada semana de sesiones de la Corte, 5 o 6 sentencias, 7 u 8 sentencias. Digamos, no hubo la congestión que se piensa desde afuera, no tanta como la acción de tutela, que congestiona sobremanera los despachos judiciales. La acción pública o ciudadana de inconstitucionalidad produce sentencias con fuerza de cosa juzgada, constitucional, formal y material, es decir, elimina de manera general la ley impugnada. No se necesita demandar toda la ley, se puede inclusive demandar una frase, una palabra. Inclusive hay quienes demandaron una coma o un punto y coma para encontrar un sentido constitucional. La Corte adoptó tipos de fallos que hoy venimos a estudiar, pero la Corte desde 1910, doctor Domingo, cuando se inaugura la acción pública, cuando se establece expresamente, comenzó a dictar fallos que hoy se llaman manipulativos o moduladores. Digamos, ¿para cuándo? Siempre y cuándo, ¿desde cuándo? Fallos condicionados, diferidos, aplazados. En 1910 la Suprema Corte de Justicia, desde luego, el conservadurismo positivista de esas escuelas tradicionalistas del derecho empezaron a recoger banderas y empezaron a dictar solo fallos de inconstitucionalidad hacia el futuro. Luego ya, con esta Constitución del 91, la Corte Constitucional volvió a modular, a manipular, a disponer con fines constitucionales y económicos sus fallos. Tenemos fallos, ¿para cuándo se expida una ley? ¿Para cuándo haya presupuesto? Siempre y cuando ocurra tal circunstancia. Justicia constitucional y no puro control constitucional. La vieja tradición del control impedía a la Corte disponer de los efectos después del regreso del conservadurismo jurídico y del positivismo normativista que regresó al país después de la dictadura de Rojas Pinilla, y la Corte se volvió paritaria, mitad conservadores, mitad liberales. Entonces eso impedía realmente una promoción del derecho constitucional. En materia de acciones de tutela también en Colombia ha sido muy innovador nuestro propio derecho procesal constitucional o nuestros propios procedimientos y reglas de ejecución de la competencia. Hemos desarrollado la teoría de los fallos con efectos diferidos y efectos masivos y amplios, lo que hemos llamado en Colombia el estado de cosas inconstitucional. La Corte inclusive ha recogido, ha suspendido el proceso de amparo y ha recogido amparos no seleccionados, que los dejó pasar. Pero cuando llega un amparo
que se refiere a la misma materia y en el que puede apreciar los verdaderos alcances, reabre el proceso en el que, o el procedimiento en el que no seleccionó y selecciona. O sea que la no selección no es cosa juzgada. Y ha dictado sentencias masivas en materia de corrupción, en materia de estados, por ejemplo, de graves violaciones humanitarias a las cárceles. Yo conocí la de aquí, con todo respeto, creo que es un infierno. La conocimos cuando vinimos en ese proceso y dejamos constancia del dolor que causa a un ser humano esa cárcel. Las nuestras también son así, o eran, porque ya hemos construido 22 nuevas, con un dinero que ordenó la Corte Constitucional disponer para superar. No se superará jamás, pero por lo menos se han aliviado las condiciones infrahumanas con efectos generales. Estado de cosas inconstitucionales en cárceles, estado de cosas inconstitucionales en salud, estado de cosas inconstitucionales en educación. En materia de desplazamiento forzoso. Es un caso, ustedes no sufren de eso. Nosotros tuvimos ejército, las FARC, cerca de 40.000 hombres armados, desplazando población, unos 30.000 paramilitares organizados por los terratenientes, agricultores, desplazando en comunidades negras del litoral pacífico colombiano, en el Chocó, en el Atlántico de Urabá, antioqueño, comunidades en los llanos orientales. La Corte no podía cerrar los ojos y decretó el estado de cosas inconstitucionales en medio del tema del desplazamiento, violaciones gravísimas a los derechos humanos. Bueno, de otra parte, la Corte Constitucional de Colombia interpreta las cláusulas de esta Constitución del 91, que es el dispositivo amplificador de los derechos constitucionales, en el sentido de que esta lista constitucional no excluye los otros derechos que tengan relación con los derechos humanos, y además la cláusula que impone la interpretación de esta Constitución conforme a la interpretación que los tribunales internacionales den a los derechos. Digamos, no es que se establezca la supremacía, pero sí la prevalencia de la interpretación. No es una supremacía del derecho internacional, es el mismo nivel, sino es la prevalencia de la interpretación. Es una cláusula hermenéutica antes que una cláusula de autocastración de la jerarquía originaria de la Constitución. Entonces tenemos, desde luego, inclusive la posibilidad de interponer un amparo ante la misma Corte Constitucional, esto es creación jurisprudencial colombiana, para obligar al Estado al cumplimiento de la decisión judicial condenatoria de Costa Rica. El presidente no quería ir a pedir perdón en el Congreso por el sacrificio de un senador del Partido Comunista. Uribe no fue, desde luego. Consiguió quien lo reemplazara en un viaje al exterior a ir a pedir permiso. Pero la Corte Constitucional de Colombia ha decretado por jurisprudencia que el amparo procede ante la misma Corte Constitucional para obligar al cumplimiento de la sentencia de Costa Rica. Y desde luego somos condenados cada rato, porque la crisis humanitaria colombiana es evidentísima. Todos ustedes conocen la desgracia colombiana. Ya voy a terminar, con mucho gusto. La desgracia colombiana en materia humanitaria ha sido terrible y estamos esperando pues defender a como dé lugar desde el punto de vista procesal y judicial la causa colombiana. Pero también tememos que la inoperancia de la justicia, la demora en el acceso a la justicia, la demora en los fallos signifique el mayor acceso de los nacionales a Washington, la selección, o el acceso directo en las vías que existen a la Corte en San José. Bueno, lo cierto es que me falta un elemento. En Colombia existen otros instrumentos de control constitucional, que es el control preventivo de los tratados internacionales, antes de su perfeccionamiento y después de ser aprobados por la ley, pero es preventivo antes de que entren en vigencia.
el control previo, forzoso y automático y forzado de los decretos de conmoción interior o de emergencia antes llamado estado de sitio. Pasan automáticamente a la Corte Suprema, hoy Corte Constitucional, en copia. Yo recuerdo, para terminar, un diciembre, aficionado a ir a poner la oficina siempre en orden, a no dejar nada sobre la mesa, que debe ser una regla de los magistrados del mundo moderno. Abro la puerta de la Corte. Estábamos en un edificio porque la otra corte había sido quemada en el año 85 por el asalto del M-19, y me encuentro debajo, sobre el piso, unos sobres de Presidencia de la República, por debajo, con una constancia de presentación, algún portero. Los decretos de emergencia dictados por el gobierno 2 o 3 días antes, los manda inclusive por correo y los mete por debajo de la puerta, así esté cerrada la Corte, para que ella haga control forzoso, porque la Constitución dice, al día siguiente de esa expedición serán enviados, y ahí estaban. Es un poco mostrando cómo la cultura y la tradición colombiana en materia de control constitucional de los actos normativos, específicamente de los decretos de emergencia, tienen este alcance, forzoso y forzado al día siguiente. Y esto ha significado, sin duda, la moderación y el control del desquiciado estado de sitio que tuvimos en Colombia durante muchos años. Quería decirles, para concluir, que existe en Colombia una regulación legal cuyas raíces se extienden hasta 1910, pero también hasta 1849, de procesos y procedimientos constitucionales. No tenemos un código procesal, pero lo vamos a tener que hacer. Acción popular con efectos constitucionales, acción de tutela, acción de inconstitucionalidad, acciones de grupo y en general los instrumentos de acceso a la justicia constitucional. Y desde luego ahora con el tema del control de convencionalidad, también tendremos que regular la manera como los jueces en sus decisiones ordinarias dan efecto, cumplimiento expreso a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y cómo se atreven a interpretar los mismos jueces el pacto. También quiero decir, para terminar, que sin universidades no habría desarrollo de la jurisprudencia constitucional en Colombia. Particularmente Domingo, todos ustedes conocen cómo el Externado, la Javeriana, la Libre, el Rosario y la Nacional, focos de la intelectualidad de los juristas colombianos, adoptaron el discurso constitucional contemporáneo. Nuestros profesores jóvenes, nuestros alumnos están en esta dinámica. En España, en Italia, en Francia, en Alemania, la mayor parte de nuestros becarios regresan y son los letrados, los asistentes de la Corte Constitucional. Y eso ha sido un gran elemento. La universidad y la justicia constitucional van de la mano en un diálogo científico. Muchas gracias.